en la Universidad de Madison, en Wisconsin. Ujú. Va, gracias. No, pero no me metí acá. Todavía no veo el arito rojo. Como me digas, eso es la 30. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. Quiero dar las gracias al doctor Daniel Ruiz, que está aquí conmigo, que haya aceptado la invitación para que nos platique de qué trabaja en investigación y cómo lo hace directamente con los productores en el campo. Bienvenido, Daniel, gracias por aceptar la invitación para que hablemos de, vamos a ver cómo se llama tu charla, porque es compleja. Sanidad vegetal, calidad e inocuidad agroalimentaria, que son estos 3 campos que tú manejas. Pues se me hizo padre que estuviéramos platicando un día en los pasillos, conocerte y que me contaras todo lo que haces con los productores. Es este trabajo de la UAM Xochimilco muy significativo, que no solo investigas, sino que vas al campo, intervienes con productores y tus mismos alumnos se forman haciendo ese trabajo. Bienvenido, dime gracias, Ceci. Ceci, pues primero que nada, muchas gracias a todo el equipo, principalmente a Divulgación de la Ciencia de esta Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra alma mater. Ceci, muy amable por la invitación. Claro que sí, para mí es un gusto y un orgullo el poder compartir con cada uno de los que nos están siguiendo y en particular en la formación de nuestros recursos humanos. Entre nosotros como compañeros, como investigadores, como académicos principalmente, porque este es nuestro eje central, la docencia, la formación de recursos y por supuesto la transferencia del conocimiento, el seguimiento de lo que vamos realizando, es importante. ¿Quién es Daniel? ¿Qué hace Daniel? ¿Cómo trabaja Daniel al interior y al exterior? Pero espérame, déjame decirles cuál es tu currículum, porque no es así, ahí Daniel vino y se sentó aquí, sino que Daniel tiene una formación como ingeniero agrónomo. Soy ingeniero. ¿De? Pues soy ¿De ingeniero dónde? agrónomo de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente la Unidad Xochimilco. Somos egresados, somos egresados de esta alma mater. Sí, pero además tienes una especialidad en fitopatología. Eres doctor en ciencias biológicas y de la salud, con una estancia postdoctoral. ¿En qué universidad de Estados Unidos? En la Universidad de Madison, en el estado de Wisconsin. Ah, muy bonito. ¿Y perteneces al personal, como profesor investigador del Departamento de Producción Agrícola y Animal, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud? Tienes perfil PRODEP y distinción del SNI nivel 1 del CONACYT y trabajas en la línea de investigación, como lleva el nombre, sanidad vegetal, calidad e inocuidad agroalimentaria, y has formado recursos humanos a nivel licenciatura y a nivel posgrado, y das acompañamiento a productores de pueblos originarios que cultivan granos básicos, hortalizas y frutales. Y por cierto, mandamos un saludo al laboratorio de
protección vegetal, protección a vegetal, los estudiantes de sanidad vegetal, de inocuidad alimentaria. que son los que tienes ahorita en licenciatura. En la licenciatura ¿En qué trimestre estás ahorita? es el trimestre 9 de 12 que conforman la licenciatura en agronomía, la carrera como ingeniero agrónomo. Pues o un saludo ingeniera a agrónoma. todos ellos y a los que han sido tus alumnos, tus compañeros. ¿En qué época entraste a la UAM? Exactamente hace 20 años. ¿A estudiar o a trabajar? A trabajar. No a trabajar, pero a estudiar. A estudiar, estudié Somos en el como- 89, en Sí, 1989. En el 93 salimos, en el 94 ya estábamos ejerciendo profesionalmente y particularmente en el área de sanidad vegetal, Ujú. específicamente en el Centro Nacional de Referencia. Y este Centro Nacional de Referencia lo que hace es capta todas las muestras que vienen de otros países que llegan a México y estos materiales se colectan porque puede ser un riesgo de introducción de un problema fitosanitario, un problema de una plaga que no está presente en México. Entonces, nosotros lo que hacemos es captar esas muestras. Estas muestras ¿Quién se las analizan. manda? En este caso son oficinas de inspección de sanidad agropecuaria Mm. a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En ese camino se siguió a tal grado que hoy en día también en las instituciones afortunadamente se está llevando, no en todas, pero yo me siento orgulloso porque en la Universidad Metropolitana, en específico en la licenciatura en agronomía, formamos a los nuevos recursos humanos, a los nuevos ingenieros agrónomos, que no necesariamente tienen que ser ingenieros agrónomos, sino biólogos, en específico también en la parte de sanidad animal. ¿Biólogos? Sí, ¿por qué? Porque Entomólogos, me imagino. sí, ¿no? parasitólogos, entomólogos que se estén formando. Un ejemplo, viene un cargamento de cacahuate de la India. Nosotros debemos colectar muestras al momento de que llegan al punto de ingreso. ¿Cuál es el punto de ingreso? Fronteras, aeropuertos, puertos marítimos. Entonces ese cargamento lo que se hace es que se colectan las muestras, se detiene un momento ese cargamento en ese sitio de ingreso, si llamémosle decir, recinto portuario o recinto, de alguna manera recinto fiscal, se toma la muestra, se manda al laboratorio, en el laboratorio certificado lo que se hace es, se analizan, buscar específicamente aquellos organismos que México no tiene, pero que ese país de origen o país de procedencia pueda traer a México este riesgo. ¿Por qué? Porque en ocasiones esos cargamentos no necesariamente vienen del país de India, sino hacen triangulaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita con los problemas que se tienen a nivel internacional de las movilizaciones internacionales de buques cargueros, ejemplo, puede viajar hacia África y entonces puede hacer escalas. Y entre esas escalas, en esos sitios, si la India no tiene ese problema, en esos países pueden tenerlo. Y por hacer esas escalas, México hace una restricción. Entonces es una actividad que nosotros como académicos, como investigadores, compartimos para las nuevas generaciones. Eso es lo que compete a lo que es sanidad vegetal. ¿En qué nos enfocamos? Principalmente en microorganismos, hongos, bacterias, nematos, virus, viroides, fitoplasmas, que nuestra función es precisamente formar a los jóvenes para que cuando los jóvenes salgan a campo, ellos estén vigilando, estén monitoreando que esos problemas no se presenten en México. Y si se llegasen a presentar, dar una alerta, una llamada y conducirlo, en este caso, al sector oficial, que sería el SENACIC. Oye, por ejemplo, estás hablando de grandes cargamentos. Sí. Pero, por ejemplo, si yo me voy de viaje a Tailandia y veo unas plantitas muy bonitas ahí, las meto en mi maleta, no se da cuenta nadie, y resulta que tienen algún insecto, alguna bacteria o algo, que por supuesto yo no sé, ¿no? La traigo a México y no paso por este registro fitosanitario, ¿puedo generar un problema? Definitivamente Aunque sí. sea una plantita Definitivamente. chiquita. Miren, la movilización de material genético, material biológico, es un riesgo incalculable. Puede ser desde un espécimen, una semilla, puede ser embriones, pueden ser material con fines de investigación a grandes cantidades. A grandes cantidades estamos hablando de buques graneleros, lo que sería un edificio de 4 pisos. Wow. Por poner un ejemplo de una sola tolva. Un buque granelero estamos hablando de 11 tolvas. Entonces,
son magnitudes tremendas, pero lo mismo puede ser algo que podemos traer en el bolsillo. En mi maletita. Sí, o lo podemos traer, ejemplo, podemos traer una bacteria en un tubo Eppendorf, en un tubo vial, y lo puedo traer en la bolsa. Entonces, esa calidad o esa formación hacia las nuevas generaciones, que esto se vuelva extensivo, que se vuelva viral para los demás, no para alarmar al público, sino tener precaución. Sí, estar consciente de los riesgos que pueden suceder. ¿Qué sucedería? Se impactaría tanto en la producción agrícola en México, la producción pecuaria, la producción acuícola y la producción pesquera, a tal grado de que el efecto sería, en primera entrada, detonar y ponerle un tache a México diciendo: tienes un problema fitosanitario que lo compartes con otros países. Entonces ya no existen restricciones para que yo te pueda vender o someter o meter el producto a tu país, México. Entonces México es una medida para controlar y mitigar, bajar esos riesgos fitosanitarios. Pero eso no es todo, sino que también va acompañado de lo que es la calidad de esos alimentos. Y esa calidad va en función de que esos alimentos o esos productos que vienen, si traen ese organismo que puede alterar la biología, el desarrollo de las plantas, puede modificar su estructura física atractiva, pero no solo eso, sino también alterar su contenido nutricional, su contenido genético. Entonces, la calidad de esos alimentos juega un papel determinante, entre otros factores, como la inocuidad. La inocuidad de los alimentos, hoy por hoy, podemos mover con la libertad de mercado que se tiene, que no es tan libre. Tenemos que hacer planes, o deberíamos hacer planes de trabajo entre México y otros países. Son acuerdos comerciales. Esta regulación en donde cada país firma un acuerdo, un plan de trabajo en donde dice: ok, vamos a mover maíz bajo estas condiciones. Maíz para semilla, ok, con fines experimentales. Entonces, por ejemplo, organismos como el CIMMYT, Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo, manda a otros países para hacer experimento, o de otros países vienen a México. Lo mismo sucedería trigo, lo mismo sucedería frijol, lo mismo sucedería papa, con otros organismos internacionales. Entonces, estos riesgos, cuando nosotros como usuarios comunes que vamos de paseo, que nos traemos un recuerdo, porque le queremos llevar una planta que se nos antojó y que es agradable, porque sé que mi cónyuge, mi pareja, mi familia, mi niña, mi abuelita, le voy a llevar un recuerdo. Para que vean que sí fui. Que sí fui y le traigo. Un ejemplo, nosotros podemos traer cuadros de madera, y en los cuadros de madera podemos traer estados larvales. Sí. Estados larvales me refiero a una fase, a un estadio previo a que se convierta en pupa o que se convierta en adulto. Peor aún si fuera un huevo, por ejemplo. Entonces, las condiciones en México son favorables para el desarrollo de muchos problemas que se... Me estás hablando de la película de Alien. Pudiera ser cosas tremendas de esa naturaleza que las podemos traer en el bolsillo, que las podemos traer en la ropa. Un ejemplo de ello, el ácaro rojo de Las Palmas llegó a México, se cree, o con las investigaciones que se han realizado, este ácaro no se presentaba en México y se encontró en la península de Yucatán. ¿Cuál fue el detonante? Que se empezó a extenderse por la movilización que tenemos en México de palmas. Entonces, esas palmas se mueven. Pero ¿cómo llegó a México si se está inspeccionando? ¿Y ese ácaro qué le hace? Lo que hace es dañar completamente a la estructura de la planta. Al estar consumiendo, es un ácaro que estamos hablando de milímetros. Sin embargo, el ácaro rojo en grandes poblaciones, en grandes extensiones, lo que puede hacer es que dañar su estructura física. Hablemos de que sus palmas, hablemos de que su tallo, hablemos de que sus nuevos brotes van a empezar a tener alteraciones, pero no conforme con eso, sino que son vectores de otros organismos, de otros microorganismos más pequeños que les causan incluso la muerte. Me imagino que al estarse deteriorando su genética, un animal que no vive en La Palma, sino que es un ave, ¿sí?, va a tener un problema al posarse en esa palma, si pica o si come un insecto que está ahí. Que lo peor del caso que puede hacer esto, perdón por robar la palabra, lo peor del caso que puede hacer esto es que el ave pueda llevar al ácaro a otros lugares, que fue el caso de cómo se considera que pudo llegar el ácaro rojo a México, fue en un sombrero de palma por los turistas. Entonces, a veces la formación, por eso es tan importante la formación de los recursos humanos,
no a nivel de licenciatura, sino en No, toda la todo población. lo que tú haces, Pues de alguna que te vas manera al campo vamos con los productores a- y les sembramos eso. ¿Por qué? Porque les decimos, tus tubérculos, tus plántulas, tus semillas, tus frutos deben ir libres de ciertos problemas, porque no queremos que los problemas que tenemos en México se vayan a otros sitios. Y no es solo de México afuera de México, No. sino México al interior de interior. México. No es lo mismo el norte que el sur. No. Son otros suelos, es otro clima, es otro ecosistema. Sí. Si así afecta mucho más si vas a otro país que no tiene las condiciones de nosotros. Un ejemplo de ello es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta que nosotros conocemos es un género específico, Astrefa, pero estamos hablando de otras especies que son nativas de cierta región de México. Un ejemplo, tenemos el norte como una zona libre, la zona centro como una zona de alerta y una zona que está en proceso de ser liberada, pero en el sureste tenemos una alarma, ¿verdad? Entonces, como si fuera un semáforo, verde, amarillo y rojo, de tal forma que lo que tenemos en el norte podemos moverlo al interior libremente, inclusive fuera del país. Lo que tenemos en el centro, estamos hablando de que bajo ciertas observaciones, bajo ciertos tratamientos, y lo que está en el sur, sureste, definitivamente tiene que ser extremadamente sí, porque tiene condiciones ecológicas, bioclimáticas muy vivas. Por sencillamente la humedad, porque ahí se encuentra presente la mosca de la fruta. Ah. Sencillamente por eso. Entonces no podemos liberar, mandarlo, inclusive mandarlo fuera de México está extremadamente supervisado. Lo mismo sucede con el banano, lo mismo sucede con el coco, lo mismo sucede con maíz, con frijol, en diferentes cultivos de relevancia que tenemos en México para moverlos al interior o al exterior. Es un papel importante. La actividad que nosotros hacemos aquí con los productores, en la docencia, en la formación, en el acompañamiento, porque realmente a ellos no se les llama asesoría, le llamábamos en su tiempo transferencia de tecnología, el extensionista, el extensionista, qué bonito pero término. previo a eso era la imposición. Entonces, no es imponer, tampoco es el extender. La transferencia es el acompañamiento. Yo le digo mucho a los estudiantes, jóvenes, ustedes van a ser ingenieros agrónomos, sean acompañantes, sean amigables con los productores, con los usuarios, con los intermediarios, con los transportistas. ¿Por qué? Porque lo mismo es aquel jornalero, aquel usuario que está preparando el suelo para establecer un cultivo. Debemos concientizarlo de que cuando él trae su maquinaria agrícola de un sitio a otro, si no le da un saneamiento a estos materiales, a estas llantas, a estos implementos agrícolas, inclusive en su calzado juega un papel determinante, sus manos. Hablando de eso, por los 3 temas que colocamos, la línea de investigación de sanidad vegetal, calidad e inocuidad agroalimentaria, es sumamente importante considerar, por ejemplo, la inocuidad, un alimento inocuo. ¿Qué significaría? ¿Qué es inocuidad? Gracias por la pregunta. ¿Qué es inocuidad? Estamos hablando que va a reflejar que cuando yo llevo un alimento para consumo, este me garantice 3 cosas. Al ser sano, seguro, que me garantice que no lleva residuos químicos, que no lleve otra estructura física que no sea ese alimento llamado manzana, ese alimento llamado nuez, ese alimento llamado baya, y sobre todo que tenga la garantía de que no me va a enfermar por la presencia de un microorganismo, por ejemplo, que cause salmonelosis, un problema que de alguna manera se está viendo reflejado cada día más y más. Pero no estoy hablando nada más de salmonelosis, estoy hablando de Escherichia coli, de Vibrio cholerae, de huevos del Minton, en fin, una gran cantidad, inclusive problemas como hepatitis. En ocasiones, los usuarios, cuando estamos en campo con los productores, pues nos guste o no nos guste, el hombre tiene necesidades biológicas y hace sus necesidades, y si los productores, los empresarios agrícolas, en su momento se le llamaba campesinos, yo sigo con mis dudas, porque un campesino no necesariamente es el que está produciendo. Entonces, para mí es un empresario agrícola porque es el que va a desembolsar, el que está pensando cuánto va a invertir y cuánto va a ser su tasa de retorno. Entonces,
retomando el tema de los productores agrícolas, los productores pecuarios, los productores acuícolas, ellos, pues tenemos necesidades como seres humanos y vamos y hacemos nuestras necesidades, pero si lo hacemos en un lugar no adecuado. Y de forma irresponsable. De forma no controlada. Y si de pilón traemos y no le damos asepsia a nuestras manos, entonces juega un papel importante que sería la seguridad e higiene. ¿La higiene de quién? Del usuario, no nada más del trabajador, porque la seguridad e higiene empieza por cada uno de los que componemos ese núcleo, esa línea, esa cadena de trabajo. Tan importante es que nos está abriendo la puerta para acceder a la unidad de producción, como tan importante es el que nos hace el alumbrado. Por ejemplo, quien nos hace el alumbrado está en la cadena de producción y a la hora del empaque se desprenden cristales de las lámparas, caen o está engrasando las cadenas o está pintando. Todo eso va a repercutir en una contaminación física. Sí es cierto que en otros países con mayor restricción, no quiero decir que México no lo hace, México está al día con eso y es uno de los países que está punteando en atender la inocuidad de los alimentos. Entonces, por ejemplo, la inocuidad la vamos a poder dividir en una trazabilidad antes, durante y después. ¿A qué se refiere? Esa trazabilidad previa va a referir a desde que nosotros como productores o apoyando o acompañando a los productores, les decimos, tú debes de cuidar tu suelo, que tu suelo no esté en contacto con animales silvestres, con fauna silvestre, que no tengas tus mascotas que estén aquí, que tus productores, que tus jornaleros, que tus trabajadores, que tus empleados tengan las condiciones para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, darles una casilla en donde puedan sanitizar sus manos, tener una toalla para secarse las manos y por supuesto un aspersor con desinfectante en lo mínimo de los casos, cloro, lo mejor, sales cuaternarias, cloro, entre otras cosas, pero alcohol, por ejemplo, cuando menos. Ahora, es interesante cómo la actividad agrícola en México se está llevando a cabo. Mucha gente dice, es que no es cierto, en México no se hace. Sí se hace y podemos acercarnos con ellos. Ojalá que este tipo de medios de difusión vayamos con ellos, no nada más a hacer investigación, no nada más de visita, sino que conozcamos el valor, la relevancia que tienen los productores mexicanos. O sea, así como voy al dentista y me van a atender con instrumentos perfectamente esterilizados. ¿Asépticos? Exacto. También cuando voy a las unidades de producción. A las unidades de producción tendría que haber estas medidas sanitarias. Definitivamente. Para cuidar el cultivo y el producto y luego la distribución y la movilización, cosecha. la cosecha. Pero permíteme un segundo. Quiero mandarles saludos a quienes andan conectados. Entre ellos está el grupo de la maestra Lupita Ramos. Saludos a los alumnos, saludos a Lupita, querida amiga de la licenciatura de agronomía. Y también, bueno, hay muchos nombres, ahorita los voy a decir, pero dice Giovanni Sánchez, saludos de parte de los estudiantes del 9º trimestre de agronomía. Saludos, chicos, chicas. Y también dice que el equipo, déjame ver, el equipo de Mauro, ¿quién me decía? Dicen aquí presente el equipo de... Ay, se me fue, chicos, perdónenme. Dice, saludos desde el grupo BD02 de agronomía del 4º trimestre. Saludos, sí, es el grupo de Lupita Ramos. Y alguien me decía, el equipo de MOU, algo así, está aquí presente. Muchas gracias por estarnos escuchando, porque esto es bien importante. Yo nunca había reparado en todas estas condiciones sanitarias tan importantes. O sea, nosotros hemos sembrado maíz, calabaza y chilacayote, y porque más bien nos vamos a lavar las manos después de haber cosechado, ¿no? O después de estar deshiervado en la milpa, que fue muy pesado el año pasado. Okay. Pero ahorita que me dices, hay que ser mucho más cuidadosa, no después de cosechar, sino durante todo el proceso previo, cuando nos vamos a meter a la milpa o al sembradío, lavarnos, prepararnos con atuendos y después quitártelo, porque todo lo que pueda haber en el ambiente puede estar en tu ropa y en tus botas. Wow. ¿Ustedes lo sabían? Yo no lo sabía. Fíjense que esta parte de tomar conciencia nos lleva, son prácticas
vamos a llamarle así, a nivel internacional, Global Gap, buenas prácticas agrícolas, que surge en Europa, luego se extiende al mundo entero. Hoy en México sigue siendo, reitero, me siento muy orgulloso porque México repunta en esas condiciones, las buenas prácticas agrícolas, a través de una actividad que se llama sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Y esos sistemas de reducción de riesgos es precisamente como tal, tener esa preparación, tener esa conciencia de que cuando yo me voy a meter a una unidad de producción, mínimo debo sanitizar mi calzado, mínimo debo sanitizar mis manos, mínimo debo utilizar una indumentaria apropiada para trabajar. De tal forma que hoy en día los productores, los usuarios tienen un espacio en donde van a colocar sus pertenencias personales, van a tener un espacio donde poder tomar sus alimentos. Ya no es que me voy y me siento bajo la copa del mejor árbol que a mí me gusta, porque estoy enamorado de ese espacio. No, sencillamente porque debo seguir ciertas reglas para la mejora continua del producto que voy a obtener. Entonces estamos hablando de que algo que se llama producción primaria, que es desde la preparación, establecimiento, riego, fertilización, todas las labores agrícolas, hasta la cosecha. Hasta entonces tengo algo que se llama producción primaria. Posteriormente me llevo a una actividad que se llama trazabilidad interna, que es desde la cosecha hasta el empaque. Ese es otro proceso tan importante en el cual nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque el cosechador, por ejemplo, hablamos de aguacate, de aguacatero, de mango, de cítricos, de uva, de fresa, o sea, productos que son de cultivos de porte bajo, cultivos porte medio, cultivos de porte alto. Nosotros vamos a andar con medidas. En alguna ocasión se les pedía, no a raíz de la pandemia, previo, también se les exigía que usaran un cubreboca, no usar maquillaje, no usar alhajas, no usar, pero se puede uno adecuar. Sí. ¿Por qué? Porque le ponen a uno, por ejemplo, cofia, le ponen a uno medidas, ¿verdad? O sí, uñas largas, esmalte, bilé, nada de maquillaje, porque son algo diferente. Perfume, nada de perfume, cremas, nada. Un ejemplo, se cae un mango al piso, al suelo, y este no debe ser utilizado para agregarse al empaque. ¿Por qué? Porque no sabemos si la fauna silvestre, un ave, un roedor, hizo sus necesidades fisiológicas, y esas necesidades fisiológicas se encuentran microorganismos como salmonela, como bacteria. Y entonces, esto es en todos lados. Uno dijera, bueno, pero en zonas tropicales, subtropicales es complejo. En todos lados es complejo. En la zona metropolitana es complejo, en todos lados es complejo. Solo es estar consciente. Y sí se puede y lo podemos hacer. Y qué mejor si lo hacemos desde la formación con nuestros recursos humanos, a nivel licenciatura, a nivel posgrado, que es hacia donde vamos caminando. Entonces, este quehacer científico y este quehacer diario de estar acompañando al productor, concientiza. Y ellos lo replican. Inclusive, se les hace un ejercicio. Señor Cornelio Flores, un saludo por cierto, él está en el Valle de Mezquital, es de origen ñañú, en Ixmiquilpan, Hidalgo, particularmente de lengua otomí. Nos comunicamos con él y él hace la transferencia. Él sí hace la transferencia. Le decimos, señor Cornelio, guíenos cómo se sanitiza las manos. Y él nos enseña. Y ya hay una forma específica para lavar las manos. Cultura sí, pero ahora tenemos que saber. ¿Me vas a enseñar a lavar las manos? Discúlpame que te lo diga. Vamos a aprender un método para que muchos nosotros tocamos el agua, ya nos aplicamos y ya quedó sanitizado. No, los microorganismos se pueden alojar en estructuras lisas, en estructuras rugosas, en fin, porosas. Y luego nosotros somos los mismos vectores. Somos los vectores. Entonces, ese mango que fue en el suelo se separa. Ese aguacate se separa. Esa penca de bananos que yo voy a traer, debo tener una cubierta exclusiva para que cuando lo lleve al empaque pase por un proceso de sanitización. Entonces pasa por tinas con agua en donde le vamos a colocar cloro a 200 partes por millón. Y esa agua tiene que ser una agua limpia, inocua. O sea, son condiciones que a veces dicen uno, ¿a poco todo eso existe? Eso existe. Hoy en día el mercado con China, el mercado con
con Inglaterra, el mercado con los europeos en general, el continente asiático, lo tenemos. Con mayor razón debería de ser en nuestro propio país, a esos centros de autoservicio, lo podemos hacer, si se está haciendo, sigamos esa trayectoria. Solo es estar conscientes de lo que estamos haciendo y de los riesgos epidemiológicos que puede repercutir el consumir alimentos no sanos. No sanos. Sí. Final, Oye, mande. ¿cómo toman los compañeros, no son campesinos, son los productores, estas sugerencias sanitarias, si es que no las estaban manejando con este conocimiento, pues que surge desde la academia, ¿no? Desde tu conocimiento más especializado, porque pues yo no me lo había preguntado y llevo sembrando como 5 años. Pero bueno, el señor que nos ayuda con el tractor, no creo que tome esas medidas, porque lo vi ahorita que se puso a sembrar, no tiene esas medidas. ¿Cómo toman ellos esta sugerencia de acompañamiento? Bueno, en primera instancia para ellos es alarmante, dudosa, ¿lo voy a poder hacer? ¿Voy a poder que todos los usuarios que llegan 2, 3 de la mañana a hacer el riego? Sí, porque a las 5 de la mañana quien está haciendo, apenas empiezan los rayos de luz, hacer las aspersiones de productos orgánicos e inorgánicos que estén autorizados para que yo pueda mover este producto, porque todos nos basamos en regulaciones internacionales, regulaciones nacionales. Entonces, esta normativa la debemos aplicar. Es una obligación quien quiera tomarla. Caso contrario, la movilización al interior o al exterior se limita. Entonces tu mercado va a ser muy pequeño. De alguna manera pareciera ser pequeño. Hablemos de un buque de carga que lleva aguacate que sale de Michoacán, que sale de Jalisco, que se va directamente a China. Sí, se va. Un ejemplo de ello, ¿verdad? Pero no nada más estamos hablando de aguacate, estamos hablando de una cantidad tremenda de alimentos, de productos frescos que se mueven vía aérea. Un ejemplo de ellos. Los problemas son a tal grado de que a veces el usuario, que cuando está indeciso de llevar a cabo o no estas prácticas, de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, durante el proceso de empaque, de selección, buenas prácticas de almacenamiento, cuando lo tenemos previo a que se transporte, y buenas prácticas de movilización de la unidad de empaque hasta su lugar de destino. El transportista debe estar consciente de lo que está llevando, y se hace. Y esta práctica no es nueva, la venimos haciendo hace cualquier cantidad de décadas. Que existe todo ese proceso para que los alimentos lleguen a nuestra casa. Afortunadamente, a raíz de la pandemia, dentro de las cosas benéficas, desgraciadamente, qué triste para muchos que tuvimos una situación compleja, muchos, que me sumo a esa parte, pero a muchos nos enseñó que debemos sanitizar, debemos cuidar lo que tenemos, nuestro entorno, y eso nos hace crecer en todo. Recordemos que nosotros somos una punta de lanza y atrás de nosotros hay ojitos que están observándonos todo el tiempo. Yo lo veo aquí con mis compañeros, cada uno de nosotros se suma y se pone las pilas y dice, voy a dar lo mejor de mí, porque los jóvenes que están junto a mí, depende si yo cometo una falta, ellos la pueden replicar en cadena. Y entonces ese entusiasmo, esa forma de pensar, de ser mejor, de que este país sí puede y da lo mejor que tiene. Y no estoy hablando de UAM Xochimilco, estoy hablando de México, de las instituciones de enseñanza e investigación. Entonces, esa parte tan importante, la persona que anda haciendo el aseo debe entrar a ciertas horas. No puede traer otros equipos, otros detergentes que no estén autorizados. Un ejemplo de ello, ¿qué está pasando en nuestro México para la movilización de productos al exterior? Se detecta en pulpa de mango, en pulpa de mamey, presencia de salmonela. Y entonces dice, bueno, como mamey no se puede mover al exterior por presencia de mosca en la fruta, entonces podemos mover pulpa de mamey para saborizantes, paletas, helados. Sorpresa. Pero está con el agente. Pero el usuario, el productor, el que está cosechando, dice, pues todo está en condiciones limpias, pero no sabemos si alguien dentro del proceso de la manufactura
Está enfermo, no reportó, porque esa es una obligación. Yo me siento mal, como en todos los trabajos, es decir, yo me siento mal, no me voy a presentar, pero en ocasiones esa conciencia, sí, esa conciencia, sí, y por eso hice una pausa. Tenemos que ser conscientes, tanto empleadores como usuarios, y entonces, o empleados, me siento mal, no estoy en condiciones, y debe reportarlo a alguien de forma inmediata. Siempre hay alguien arriba de nosotros, siempre va a haber, y lo que va a hacer, que desgraciadamente si alguien no lo nota, va, y si no tiene buenas prácticas de seguridad y higiene, a veces lo más práctico es nos secamos y seguimos secándonos. Bacterias por todos lados. Y entonces vamos y con nuestro mismo equipo de protección, que sería ese equipo de protección es equipo de seguridad entre lo exterior y mi interior. Y entonces lo que voy a hacer es generar una contaminación cruzada. Esa contaminación cruzada, que puede ser un cuchillo, que yo estoy cortando un cladodio de nopal, una penca, bueno, que ¿cómo se llama? Cladodio. Cladodio es la penca nopal, que voy y lo corto, pero el cuchillo jamás lo sanitizo, jamás lo lavo. Mis manos tocan el suelo, se cae el cuchillo. Son tantas formas de cómo podemos hacer una contaminación cruzada a la hora de estar preparando esas ensaladas. El ejemplo que quería comentar hace un rato son precisamente entre esas pulpas frutos, como frutos de papaya. Y no tenemos que hacernos de la boca chiquitas, tan trompudo que estoy. No tenemos que hacernos, tenemos que aceptar nuestra realidad, cómo somos. Y si tenemos malos hábitos de seguridad e higiene, cambiarlos y aceptar en qué podemos mejorar para que esto pase. Estos frutos de papaya llegan a la frontera, se toman muestras como lo hacemos en México, les reportan, pero no van a regresar un fruto, van a regresar un lote. Sí, son toneladas. Son toneladas, pero lo peor del caso es que le ponen un tache a México. Sí, porque no tuvo regulación en su cultivo y manejo. Así todo es, ese proceso. en ese proceso. Entonces, si bien es cierto que a nivel internacional el propósito es de que cada familia que come cuando menos una vez al día tenga plena seguridad que ese alimento sea sano e inocuo. Y entonces los riesgos son tremendos. Ahorita en Estados Unidos reportan 3 decesos de 230 y tantos, casi 240 casos de diagnóstico, 38 estados, perdón, de la Unión Americana, en donde se encuentra salmonela en melones frescos. ¿Y van de aquí para allá? Y van de México. Ay, no me digas. Entonces, reitero, no es para alarmar, es para concientizarnos. Para tener más cuidado. Sí, y que ustedes, jóvenes que están en formación, lleven transferencia de conocimiento, lo expandan, lo extiendan, lo comulguen con la sociedad y que le hagan notar que es sumamente importante salvaguardar nuestra salud, pero sobre todo salvaguardar ese vehículo llamado alimento que va a ir a dar no a la vuelta de la esquina, no nada más ahí, va a trascender a otros continentes y el efecto es tremendo. Sí, la economía se afecta por todos lados, en lo pequeñito, en lo grandote, en la sistematización de México al mundo, del mundo para acá. Es tremendo. Fíjense, sí. un ejemplo que hicimos por ahí con la maestra Moni Gutiérrez y otros compañeros, una tesista de maestría, la maestra Tere Berrocal, el doctor Olivares, en fin, otros compañeros que hicimos investigación, hacemos un recuento de cómo está salmonela en el mundo. Nos vamos al continente africano. Lo hacemos por la parte sur, la parte norte, el occidente, el oriente, el centro, y luego lo comparamos con Europa, lo comparamos con el Medio Oriente, lo comparamos con América del Norte y México. Y vemos la situación del problema de salmonelosis. Los efectos mayores son en la gente más vulnerable. ¿Cuál es la gente más vulnerable? Niños menores de 5 años. Gente adulta, adultos mayores. No quiere decir que la media no esté enferma. Sí, pero tal vez el proceso de recuperación sea mejor. Pero estamos hablando de millones. Algo interesante que sucedió en esos 10 años de estudio es que los brotes epidemiológicos, durante la curva epidemiológica iba ascendiendo en un porcentaje arriba del 80% de casos, de brotes, de muertes significativamente alta. Y a raíz de la pandemia, justo en la pandemia, esa curva epidemiológica desciende drásticamente a datos
que sí son importantes porque son decesos, sí son importantes porque somos seres humanos y que también estamos enfermos, pero ¿a qué se debe entonces? ¿A qué? Pues sencillamente las buenas prácticas de higiene, la sanitización de los alimentos, el ya no consumir tanta comida por doquiera, que no lo podemos evitar, definitivamente debemos alimentarnos, tenemos 10, 15 minutos para ir a comer un lonche, pero bueno, eso también instruye a quienes nos proveen de esos alimentos rápidos, tengan esas prácticas de seguridad y higiene. A ti y a mí nos tocó de niños que todos los anuncios que salían de lávate las manos, pero después dejaron de haberlos y hasta ahora se volvió a retomar que era bueno. Sí decían, una medida básica para cuidarte del COVID es toser así, manifestar que te sientes mal y lavarte las manos. Sí. Es increíble. Y esas prácticas las hacemos en México, las hacen en otros países. Algo importante, hasta dónde ha trascendido nuestra formación y que nuestros estudiantes hoy en día son directores en inocuidad alimentaria. Nuestros egresados. Nuestros egresados. Son subdirectores. Chicos, escuchen, ustedes que están escuchando. La demanda de trabajo, la oferta de trabajo es tremenda. Impresionante. Sí, y lo mismo reitero, es en la parte agrícola, la parte pecuaria, la parte acuícola y pesquera. Se necesita una gran demanda de gente que esté formada. No quiero decir que en las demás áreas no sea irrelevante. Pero es una por supuesto, porque está el mercado, todos los días estamos moviendo y esto nos lleva de la mano a seguir formando gente que esté consciente con estas actividades. Y estos talleres los deberíamos de tener, así como nos dan difusión en el interior, esta formación como nuestro sistema modular, gracias UAM, por este sistema modular, para quienes no lo conocen. Que aprendes aplicando las cosas. Sí, y los usuarios llamados productores, en ocasiones, por ejemplo, ¿qué hacemos con la gente que no utiliza el castellano? Nos apoyamos de interlocutores para que ellos nos lleven a transformación y lleven el conocimiento. Y veas qué padre es, porque ellos dicen, sí puedo hacer cosas. No es alarmante, no es denigrante. No, es encontrar qué recursos tienes tú inmediatos. Y lo puedes hacer. Son hábitos. Sí, son hábitos. ¿Por qué? Porque así como vemos el pollo que viene, los cadáveres vienen ahí a cielo abierto en las camionetas, te invito a que cubras esos cadáveres, protégelos. Hoy en día el productor hace eso, el productor cubre su cargamento, si va de la huerta al empaque, con una lona adecuada, en contenedores limpios, los lleva hasta ese sitio y ahí vuelven a seleccionar. Entonces sí se puede. Oye, ahora he visto desde hace tiempo en las calles muchas camionetas con venta de fruta. Muchas, en todas partes. ¿Están reguladas las medidas sanitarias o no? Porque yo veo que les da el sol. Eso hace que simplemente por el calorón del sol se descomponga la verdura o la fruta. ¿Cómo contener con eso? Porque es una necesidad económica de los que están vendiendo. ¿Cómo podemos apoyar a esas personas, a nosotros, para que haya inocuidad en estos productos que salen más baratos? Porque sí salen más baratos. Porque no es un local, es un lugar que no está regulado, pero es una necesidad, ¿no? Sí. Vamos a poner el ejemplo del Valle del Mezquital, con los productores ñañú. Ellos inician su producción, es un pueblo exiliado en la época prehispánica, los mandan a una zona semidesértica, ellos son gente muy trabajadora, se ponen a trabajar en grandes cantidades, captan agua de lluvia y comienzan a producir, hacen que su suelo sea producible, obtienen alimentos y lo ofertan. Y entonces, al ofertarlo, pues lo ofertan entre ellos, como lo hicimos en la zona chinampera en la época prehispánica. Empieza a crecer su mercado, empiezan a llegar camionetas del exterior al Valle del Mezquital, Izmiquilpan les provee, y 5,000 toneladas están sacando por semana, por poner un ejemplo. Y entonces, esos alimentos vienen a dar a la Ciudad de México, a la central de abasto, y se distribuyen. Por eso es tan importante. Porque se les invita a ellos, se les capacita, se les guía. Miren,
Si nosotros llevamos ese brócoli con ciertas larvas, con ciertos estadios inmaduros, lo vamos a llevar a una zona en donde también producen. Y ama de casa lo que va a hacer es disectar, y si lo ve con larvas, lo tira a la basura. Y esa basura va a regresar a un sitio en donde no se tenía. Si son insectos, lepidópteros, si son organismos que pueden mover por sí solos, es lo mismo. Entonces, esa vigilancia la hace la Dirección General de Sanidad Vegetal, la hace la Dirección de Campañas Fitosanitarias, la hace los comités estatales de sanidad vegetal. Sí, se hace ese acompañamiento. Y efectivamente, hoy en día, los productores, por eso les reitero, es tan importante el acompañamiento. Los productores dicen, debo tener cuidado entonces en seleccionar lo que voy a mandar. 2, debo sanitizarlo o lavarlo. Ya no me voy a ir al río y lo voy a sumergir. Y si ese río tuvo un escurrimiento de un establo, si tuvo un escurrimiento de una granja porcina, de lo que sea, entonces voy a tener contaminación, una carga microbiana, y en lugar de sanitizarlo, voy a hacer que mis cilantros, que mis betabeles, que mis rábanos, los voy a empapar de ese organismo. Lo peor del caso es que lo voy a llevar hasta un sitio central de abasto. De la central de abasto lo voy a distribuir al interior de la Ciudad de México y del interior de la República. Es de ciencia ficción, es de las películas de ciencia ficción. Pero es que en realidad todo está basado en estas condiciones que pueden salirse de control. Y eso pasa en las películas de ciencia ficción. Una persona que dejó abierta, alguien que no puso el lugar, y se desata un problema enorme que da paso a películas terribles. Pero esto es verdad. Si nosotros tuviéramos estas mínimas medidas de cuidado, ¿no? Como personas individuales, los que lo vamos a consumir, o como las personas que están cultivando, se puede tener mayor control de las cosas. Déjame que te interrumpa porque aquí tienes mensajitos. Déjame decirte que dice Tere Barrocal Martínez, el mejor profesional en temas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, entre muchos temas, pero sobre todo mejor director de tesis de posgrado. Gracias. Saludos de las ánimas Tullihualco. Saludos a Irving, que nos hace sanitizarnos. Claro. Ahora que hago las visitas de divulgación para que la gente conozca ese maravilloso lugar y el trabajo que hacen nuestros agrónomos ahí. El trabajo atrás de un agrónomo es tremendo. Y que para que lleguen, no nada más llegó la lechuguita, se hizo todas estas medidas fitosanitarias para la inocuidad alimentaria de esos productos que vienen a ser procesados en la cafetería para que todos podamos tener estos alimentos, y que además lo que termina yéndose a la composta debe de tener también condiciones sanitarias, no es nada más la cascarita la aviento, sino debe de estar en condiciones adecuadas para volverla a composta. Sí, porque el proceso de composteo no es una garantía 100% que reduzca a cero la carga microbiana. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque existen microorganismos que toleran temperaturas bastante altas. Y bastante altas, estoy hablando de 36, 40, algunos de 50 grados Celsius. Entonces, pues mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, nos dice de las ánimas que debe de ser, me imagino, el ingeniero Irving, y si no, los compañeros que trabajan ahí son una maravilla. Dice, gracias por la charla, un abrazo y una pregunta. ¿Cómo se puede integrar la tecnología en la mejora de los procesos de inocuidad alimentaria? La innovación tecnológica surge a raíz de las necesidades de cada sector productivo. Para lo que unos ya no es innovación, para otros es innovación. ¿Sanitizarse las manos es innovación? No lo es. No. Es una actividad, una práctica que debemos hacer todos los días, a cada instante. Gracias a Dios tenemos agua y ahora en abundancia. Entonces, otra actividad que tenemos que hacer es estar consciente. Si yo necesito meter un implemento agrícola, revestir el suelo con una cobertera que me permita a mí separar las partículas del suelo con las estructuras de las plantas, llamado jitomate, frutos de jitomate, feliz. Como lo hacen en las ánimas. Sí. Green cover, por ejemplo. Si las cubiertas plásticas que están, llamadas túneles, llamadas paredes, llamadas cristales, todo va a depender en dónde estemos. O sea, la tecnología la podemos aplicar, y qué bueno que tenemos algo que se llama raciocinio, análisis. Adoptar una innovación tecnológica es precisamente, antes de aplicarla, es analizarla, la adopto
y la aplico. Y un saludo para la gente que está dando innovación tecnológica a la agricultura, que es en nuestra licenciatura en agronomía. Y les recuerdo que de repente vuelvo a avisar que vamos a tener recorrido a Las Ánimas y al CIMAC, porque el objetivo es conocer todos estos procesos, el trabajo tan intenso que requiere cultivar algo, porque no es lo mismo que veas un documental, hay que vivirlo, hay que estar en el calorcito dentro del invernadero y darte cuenta qué cantidad de temperatura están trabajando cuando nosotros nada más vamos de visita. De visita. Y ellos trabajando a sol y la espalda, cuando tienen que estar bueno, es un trabajo impresionante los cultivos en CIMAC y lo que es en Las Ánimas, porque tenemos ese espacio para que se conozca y se cree un poco de conocimiento sobre lo importante que es la agricultura y el trabajo que hacen ustedes, que es de cuidar todos estos elementos de fitosanidad. ¿Fitosanidad? Ya manejo el término, mira, gracias. para que no haya inocuidad alimentaria. Oye, a ver, otra cosa, dice Jessica Lara, saludos para un gran doctor y asesor de servicios sociales, un gusto poder verle desde este medio. Guillermo García, un saludo, profesor Daniel, valoro mucho su trabajo y dedicación, me ha servido mucho en el campo laboral. Gracias, Guillermo. Qué información tan súper importante. Saludos al profesor de parte de Ernesto, Fran Chamorro nos ve, Raquel Salazar, Wetzin Mendoza, Sharon Ruiz. ¿Tienes tu club de fans? Porque hay muchos viéndonos en línea ahorita y no siempre sucede, ¿eh? Luego nos ven posteriormente, pero ahorita agradezco mucho que además hay el grupo de la maestra Lupita. Dice Axel Reyes, Monse CR, Leo Guzmán, Urish David Alvarado, Jackie Chokis, saludos de los mejores profesores investigadores de la licenciatura en agronomía. Tenemos unas joyas de profesores investigadores en agronomía. La verdad es que sí, pero no nada más en agronomía. No son miles y miles, pero en agronomía, en biología. Pero ahorita, digamos, ubicándonos en el terreno. Bueno, hay que resaltarlo. Las ciencias biológicas y de la salud es una división que ha generado no solo muchos egresados, sino gracias a la calidad de nuestros profesores que están aquí. Te iba a preguntar una cosa, porque ¿qué crees? Que el tiempo se nos va a acabar en 10 minutos, pero antes te tengo que preguntar algo. ¿Tú estabas en la prepa, quizá de coqueto con las chicas, o ya tenías novia, estabas por pasar a sexto de prepa, que es un momento muy importante, y te dicen, tienes que escoger área de concentración o área de donde te vas a ir a una carrera? ¿Tú ya sabías que ibas a ser agrónomo? ¿O qué pasó por tu mente? Pero tú querías jugar fútbol o vóley o andar en las fiestas. Y te dicen, toma esa decisión. Porque te la ponen, y sobre todo en la época de nosotros, era una decisión de vida, porque no te puedes equivocar. Pues se escucha extraño lo que voy a contestar, pero es una realidad. Cada uno de nosotros vive un momento particular, como bien lo mencionas, Ceci. Y en mi caso, la prioridad era llevar un sustento a mi casa. Tengo 3 hermanitos, una unidad experimental más 3 repeticiones. Y esas 3 repeticiones pues son pequeños, muy pequeños. Hoy en día son líderes en su vida, en su trabajo, pero pues yo no me sentía con esas ganas de seguir estudiando por la necesidad económica. Sin embargo, la vida te va poniendo ofertas y te va poniendo acompañantes. Por eso es tan importante el acompañamiento. Te pone acompañantes que hoy son profesionistas, son académicos y que me dijeron, Daniel, ¿por qué no encauzas tu vida sobre esto? Y digo, es que yo no me veo estudiando. Sí, yo tengo una claro. Sí. Y gracias a mi mamá, a la señora Estela Juárez, un saludo a ella. ¿Todavía vives? Sí. Saludos, doña Estela. Hace los mejores tamales de la zona. No te vamos a creer hasta que no nos Sí, son deliciosos. Compañeros de producción, pero bueno, no le creemos. Han llegado esos tamales aquí y se van fuera del país. Bueno, regresemos al tema. Efectivamente, yo estoy por definir qué estudiar y yo quería ser músico. Mi pasión es la música, pero se vuelve un vicio. Entonces, tiene uno que romper vicios de ser bailarín, a ser músico, a convertirse en ingeniero agrónomo. Y entonces también el formarse se vuelve un vicio. Y ser ingeniero agrónomo es precisamente eso, un agrónomo que está comprometido con su formación, con su academia, con su docencia, con el conocimiento, el llevar el conocimiento a los usuarios. Y yo les invito a quienes están formándose, van al campo. Sí es muy importante la teoría, es muy bonito estar tras un aula, atrás de los medios, pero es más interesante estar allá en vivo. Tú lo mencionaste, un ejemplo de hoy en día,
a África, no voy a decir el país porque no debo decirlo, le regresan toneladas y toneladas de pepino fresco desde Estados Unidos por serotipos de salmonela que no habían sido registrados, que no habían sido publicados. Estamos hablando de 60 serotipos y de esos 60, 2 no estaban. Y les ponen nombre de África para generalizar. Pero es todo un continente. ¿Y el entonces, señalamiento? El señalamiento. Entonces, es una pena, pero también es una alerta para nosotros. Entonces, mi decisión y mi vocación por ser ingeniero agrónomo la traigo desde mis orígenes, como mis antepasados fueron productores, siguen siendo productores. Entonces estabas, digamos, como cercano a ese Sí, mundo. a la producción. Además de que, bueno, pues yo buscaba la forma de seguir produciendo alimentos desde mis posibilidades. Y bueno, una vez encauzado sobre esto, uno se apasiona y ve lo que puede uno aportar. Yo les digo a los estudiantes, somos médicos de plantas. Mis respetos para los médicos porque es una disciplina que difícilmente la puede uno igualar, pero buscamos esa. Pero esta de los alimentos, médicos de plantas, imagínate, las plantas, cada una es un individuo y una helada, una sobrecalentamiento de temperatura, no hay agua, si hay agua. Lo que pasa en las ánimas, que fuimos en marzo y no había agua y no se puede regar con agua potable, ¿no? Y de repente la semana pasada o antepasada se les desbordan los espacios de captación de agua por la sobrelluvia. Entonces son miles de factores para que las plantas estén en condiciones saludables, den los frutos adecuados y luego se puedan hacer el manejo, la distribución adecuada para que se logre la inocuidad alimentaria. Fíjate que yo sé que se va cerrando esto. Un ejemplo de esto es, me dicen en el Valle del Mezquital, ellos desgraciadamente no faltó por ahí un asesor, por eso es tan importante la formación de los recursos humanos. Yo les digo a los muchachos, tarde o temprano ustedes van a ser asesores de niveles muy altos, para no poner nombres, pero lo voy a decir, a diputados federales, y que ellos aprueban recursos y dicen, se les hace fácil decir, aviéntenles el drenaje por aquí. Y entonces contaminan una fuente de agua. Y los productores me dicen, Daniel, ¿sabes qué? Nos estamos peleando el agua que tú no quieres que utilicemos. Nos la estamos peleando porque necesitamos abastecer nuestros cultivos. Dice, pero vamos a poner en práctica lo que nos has enseñado. Pero no soy yo. Detrás de mí hay una cantidad de gente que está, y mis estudiantes de posgrado, mis compañeros de investigación. Pero dicen, lo podemos hacer. Fíjate que mientras no pongamos en contacto el tejido con el agua residual y que el agua suba por capilaridad, los riesgos, como tú nos dices, pueden disminuir. Sí, pero para eso debemos estar haciendo análisis continuos. Y eso es lo que hacemos. Les analizamos sus aguas residuales, sus aguas de manantial, porque ellos tienen gran cantidad de balnearios, aguas termales, sus aguas de escurrimientos pluviales, sus pequeñas ollas de captación, llamémosle highways, pero sobre todo sus pozos. Están optando por obtener agua de pozo, pero les digo, la mejor opción no necesariamente tiene que ser el agua de pozo, sino el buen uso y manejo del agua para destino de riego. Una pregunta técnica. En este transcurrir, cuando estuve trabajando mucho sobre Xochimilco, algunos chinamperos llegaban y me decían, es que necesitamos un estudio de esta agua que pasa por nuestra chinampa para que podamos ser sujetos de préstamos o de algunos programas de incentivación del agro. En la universidad nos pueden hacer esos estudios. ¿Se puede traer como un servicio de la universidad a grupos de productores? Sí, a todos los grupos, no precisamente a los más vulnerables, a todo México. No puedo decir que la UAM va a hacerlo todo. No. Habemos en todas las universidades del país, privadas o uso de público, lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es tener esa aceptación de decir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Claro. Entonces, y donde no puedo decir, ¿quién me enseña para que yo lo pueda hacer aquí? Y eso es lo que hacemos. ¿Hay laboratorios en México, así como me voy a sacar análisis de sangre para el azúcar? Sí, tenemos yo puedo decirles, mira, aquí en la universidad no tenemos toda la capacidad para hacer todos los estudios, pero puedo turnarte con fulano, mengano, que son nuestros investigadores, y te puede orientar a centros donde te pueden hacer esos estudios para tu agüita. Definitivamente sí. Les comentaba, yo inicié las actividades laborales después de aquí de UAM Xochimilco en el Centro Nacional de Referencia. El Centro Nacional de Referencia, a través de la Entidad Mexicana de Acreditación, supervisan, monitorean laboratorios que están certificados
a través de la entidad mexicana, la EMA, y por supuesto por el aval del SENACICA, por medio de los compañeros del Centro Nacional de Referencia, que por cierto, muchos son egresados de aquí, de UAM Xochimilco. Te digo. Sí, y Mi trabajo. y bueno, no descarto las bondades y habilidades que tienen los compañeros de otras instituciones, pero hay madera y buena madera. Entonces, en el país tenemos una infinidad de laboratorios, inclusive móviles, donde se pueden hacer. Si ustedes necesitan análisis de agua, análisis de suelo, análisis por metales pesados, los tenemos en otros lugares. Sí es cierto, tenemos una bondad en las universidades. El gobierno federal le da la palomita siempre y cuando sea un centro de investigación o centro de formación. Por supuesto, si nosotros tenemos duda, acudir a ellos como centros nacionales de referencia y tener, a ver, ¿estamos bien? Por cualquier situación. Entonces, hoy por hoy, yo invitaría a las autoridades de aquí, lo vengo pregonando desde que ingresé a la universidad hace 20 años, hagamos certificados a los laboratorios, certifiquemos laboratorios. Tenemos la madera, tenemos la infraestructura. Sí, y no es difícil. Sí. Pero esperemos que las autoridades nos escuchen. Para que esos laboratorios puedan dar este servicio de una forma de ingresos propios. Exactamente. Y formación de recursos. Entonces, administraciones van pasando, administraciones van, cada quien trae su forma de trabajo, su estilo. Yo les invito, queremos capitalizar, queremos tener más recursos físicos. Tenemos los recursos humanos, la infraestructura, como para que haya un equipamiento mayor que permita solicitar esa certificación para que entonces podamos dar ese servicio y pueda ser una fuente de ingresos propios con un servicio profesional de los expertos. Ay, qué padre. Algo importante. A muchos nos duele aceptar nuestra realidad. Yo siempre les digo a los muchachos, jóvenes, necesitamos estarlos preparando. Y dicen, ¿por qué nos exiges? ¿Por qué nos presionas? ¿Por qué? Porque ustedes son los que nos van a hacer el recambio. Nos van a hacer el recambio, les vamos a dar esta feta, pero quiero que conozcas más de lo poco que yo conozco. En ese momento, y yo ya estoy en cualquier rato. Y que pongas el buen nombre de la universidad, como tú lo has puesto, y como muchos que están ahorita en el campo profesional, dignificando a la universidad, ¿no? Pues sí, busquemos de alguna manera, gracias por sí, porque ese reconocimiento. A la medida que nuestro trabajo profesional lo hagamos bien, con compromiso, y con un interés más allá de un recurso económico obtenido, nuestra institución se respeta y nosotros como egresados nos ven con mejores ojos. Entonces, el tener profesores como tú y como muchos que están en la universidad, creo que es un honor, porque están vinculando esto de acompañar. Esta palabra acompañamiento me encanta, pero yo me dedico al acompañamiento emocional, que es, no te voy a decir qué tienes que hacer para sentirte bien. No. Simplemente acompaño en tu transitar donde te estás identificando, cómo identificas que te estás atorando en algo, para que tú puedas facilitar con tus herramientas que yo te puedo indicar cómo las descubras. Así ¿no? es, así es. Ay, mira, fíjate. Fíjate que un ejemplo de ello, de lo que tanto nos enseñamos en el sistema modular es, oye, ¿y si la persona no sabe leer y escribir? Te las ingenias. Buscas maneras a través de las imágenes. Dibujos, les enseñas. Mira, es una bacteria. Nosotros hemos traído productores, los hemos traído al laboratorio. Se transforman niños. Cuando ven los medios de cultivo con las bacterias, cuando ven los medios de cultivo con los hongos, con las levaduras, y dicen, esto es lo que tenía mi X. Exacto, qué maravilla. Y regresan. Pueden venir más gente, puede venir. Otra cosa que estamos haciendo con estas actividades es llevar pueblos originarios. Ese intercambio agrocultural lo traemos de los pueblos de Ñu, de los pueblos de Tonacá. Ay, qué maravilla. Al pueblo, a diferentes. Ahora traemos un proyecto donde queremos mover los productores de la región centro con el doctor Edgar Rueda Puente, por cierto, un saludo a mi colega con quien también hacemos investigación, y con los pueblos yaqui. Y viceversa, los pueblos yaqui puedan venir y conocer. Hay infinidad de cosas que podemos hacer. Necesitamos nuevos recursos para que vayan apoyando todo esto y se queden ahí, porque un día tenemos que ir a descansar,
¿no? Eso es parte de... Sí. Ay, Daniel, muchísimas gracias. Tienes mucha gente aquí que te manda saludos. Gracias. Te saludan desde Oaxaca, esta Vane Rodríguez, y también alguien desde Yucatán, Dane Ruiz, que es licenciado en Ciencias Ambientales de Mérida, Yucatán. Y muchos más que no. Y tienes corazoncitos y manitas, te gusta. Gracias. Es que es una charla bien importante, como que no nos ponemos a reflexionar esta parte de los médicos de las plantas, ¿no? Y tú eres un médico de las plantas que forma también recursos de médicos de las plantas en el campo, con sus plantas, con su tierra, a los productores. Eso es muy bonito. Y además tú te transformas también cuando ves cómo ellos van aprendiendo y las dudas que van teniendo. Y los jóvenes creo que tienen mucho que hacer, no se va a acabar. No se dejen guiar con esto de qué vamos a trabajar, no voy a tener... Al contrario. Mientras haya necesidad de comer, mientras haya necesidad de producir en el campo, es valiosísimo la formación de los estudiantes y van a tener trabajo, pero hay que buscar este compromiso y esta sensibilidad humana, ¿no? Hacia el quehacer. Fíjate que hasta dónde llega la relevancia de estas actividades, que no nada más nos enfocamos como agrónomos a los alimentos, a la producción vegetales para consumo humano, sino también a las plantas de compañía, las plantas que nos llevan como un arreglo floral, y que tú inhalas y tú no te das cuenta si te estás llevando una gran dosis de una sustancia química que fue suministrada en exceso. Entonces eso es parte también. Ese es otro tema de otra charla, sí. Porque estamos hablando de alimentos, pero tiene que ver también con las de ornato. Que también. Ay, qué bonito. Los árboles de Navidad, por ejemplo, también. Sí, no es nada más de llevar, sino toda esta conciencia. Pero a eso vamos. Ay, muchas Ceci, gracias. muchísimas gracias. No, al contrario, y gracias a tu público. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. James Morca dice, un saludo al maestro Daniel, de los pocos profesores comprometidos con la carrera y que sabe cómo transmitir el conocimiento con sus clases. Ojalá siga formando más ingenieros con sus cursos. Hay mucha gente desde Mexicali. Bueno, qué bárbaro. ¿Eres internacional? No. Eres nacional, múltiple, pero ¿sabes qué? Que sí, desde que nos vimos un día en pasillo y me empezaste a contar, yo dije, este hombre tiene que platicar conmigo en las charlas y dejarlo en transmisión en video y creo que hay mucho que decir y pues yo te agradezco muchísimo. Gracias, Ceci. Que la vida no nos da para seguirnos aquí 20 horas, pero habrá muchos momentos en que podamos volver a conversar contigo y nos compartas esto. Por lo pronto me despido. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Gracias a quien nos estuvo siguiendo en esta transmisión y gracias al equipo de producción videográfica y sonorización que produce este programa, este equipo de técnicos y Oscar Zavala que está a cargo de esta sección. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a la doctora Marta Isabel Flores, coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Y por supuesto al equipo de librería que está aquí, porque estamos en un recinto bellísimo que es la librería Luis Felipe Bojalín de la UAM Xochimilco, donde invitamos a que se acerquen a ver cómo se hace un programa, que también es todo un proceso, ¿no? Y bueno, gracias a la doctora Angélica Buendía, quien es la secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, y a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, igual a la 1:30 en jueves, con el doctor Gilberto Vinscuit, que vamos a hablar sobre la planeación ambiental. Otro tema importantísimo. Bien importante. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias.
Thank you.